Es 23 de febrero de 1995. Han pasado 5 meses del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y desde el cambio de gobierno en la presidencia, hace 3 meses, nada se sabe de cómo va la investigación para llegar a los últimos responsables. Raúl Salinas de Gortari, hermano del poderoso expresidente Carlos Salinas, denunciado en los últimos meses del sexenio por supuesta corrupción, ha decidido irse a vivir a Estados Unidos un tiempo. Ese día, recibe una llamada del abogado Juan Velázquez, su amigo y uno de los penalistas más reconocidos en México. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Juan, qué gusto escucharte. Oye, Raúl, como tal vez sabes, estoy representando a la familia de Luis Donaldo Colosio y a la familia Ruiz Massieu en los asuntos de la investigación de los asesinatos. Sí, lo sé. También supe que te habían ofrecido ser el fiscal especial, pero dijiste que no. Eso no es para mí, así se los dije. En fin, oye, te embarco porque sí es fiscal especial Pablo Chapa. Y él me pidió hablar contigo para que le contaras más de Luis Donaldo, de José Francisco. Tú conocías bien a los dos. Para que les des información, que ayudes a sus investigaciones. Juan, estoy viviendo fuera. Le prometí a mis hijos que nos íbamos a Europa en estos días. Creo que es importante, Raúl, por favor, un par de días en México. Raúl Salinas de Gortari habla con su esposa, Paulina, y con sus hijos y decide viajar a México. El sábado 25 de febrero aterriza en el aeropuerto de Toluca en un vuelo privado. El domingo 26 se reúne en su casa con Velázquez, quien le pide que junte materiales de todo lo que sabía de la vida de Ruiz Massieu y de Colosio. El lunes 27 llega a México Paulina y le avisan a Raúl que la reunión será al día siguiente, en casa de su hermana Adriana Salinas de Gortari, primera esposa de Ruiz Massieu. La cita es en la esquina de la calle Rivera y Costa, en la colonia Las Águilas, al sur de la Ciudad de México. La casa de Adriana Salinas es grande, con paredes de piedra en medio de una colonia clase mediana. A unos pasos, un salón de belleza. A una cuadra, una miscelánea. A 2, una papelería. Y a 3, una iglesia de piedra. La gente en ese barrio camina, se saluda. A las 9 de la mañana llega Raúl con Paulina. 1 hora más tarde llega el abogado Juan Velázquez, acompañado de 2 ministerios públicos de la Procuraduría General de la República, José Cortés y Jorge Alberto Cuervo. Ellos son los encargados directos del caso Ruiz Massieu por debajo de Pablo Chapa. Se presentan, hola, ¿cómo están? Y comienza la conversación. ¿Cómo se llevaba con su excuñado? ¿Desde cuándo lo conocía? ¿Conocía usted a Manuel Muñoz Rocha? En la conversación intervienen de repente Adriana, de repente Paulina. Paulina solo confirma, por ejemplo, que Ruiz Massieu había estado en su boda con Raúl apenas el año anterior. No parece un interrogatorio, sino una conversación. ¿No habían sido compañeros de universidad usted y Muñoz Rocha? ¿Cuándo fue la última vez que lo había visto? ¿Lo había buscado el año pasado, Muñoz Rocha? ¿Sabe usted quién es Fernando Rodríguez González? ¿Cuánto ayudó usted, Raúl Salinas, a Muñoz Rocha en su carrera política? Raúl Salinas cuenta lo que sabe, enseña algunos documentos, cartas privadas entre Ruiz Massieu y él o su familia, hace aclaraciones. Una llamada al celular de José Cortés interrumpe la conversación. Tienen que irse. Agradecen el tiempo dedicado y anuncian que muy pronto llegarán los fiscales que están trabajando el caso Colosio. Esos nunca llegaron. Por la puerta entraron policías judiciales advirtiendo que tenían una orden de aprehensión contra Raúl. Atrás de ellos está José Cortés. Rodean la casa una docena de agentes armados y la escolta de Raúl, parte del Estado Mayor Presidencial, quiere impedir el arresto. Pero hay una llamada desde la Secretaría de la Defensa Nacional ordenándoles permitir la acción de la Procuraduría. Eso calma las aguas. Un hombre con una cámara lo filma todo. Adriana, hermana de Raúl, desesperada, les dice: sálganse ya de mi casa. En la sala, los agentes esposan a Raúl, brazos hacia atrás. Lo suben a un automóvil. Cortés informa a Adriana y a Paulina Castañón que lo trasladarán a la Procuraduría General de la República. No les dicen, ni a ellas ni a Raúl, por qué está detenido. Desde el auto en el que es trasladado,
Raúl se da cuenta que no van hacia la Procuraduría, sino hacia el Estado de México, hacia la prisión de alta seguridad de Almoloya, la primera prisión de alta seguridad construida por el gobierno mexicano. Sí, por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esa prisión ahora tendrá de huésped a su hermano. En la noche, Raúl es llevado a los locutorios donde se encuentra con su esposa. Raúl, Pablo Chapa Besanilla dio una conferencia de prensa hoy en la Procuraduría. Dijo que eras el autor intelectual del asesinato de José Francisco. Raúl se queda en silencio unos segundos. La mira. Esto, Paulina, esto es un asunto político. No te preocupes. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. En el primer episodio de esta temporada, te contamos cómo se armó y organizó el equipo de asesinos que mató a José Francisco Ruiz Massieu y quién lo habría ordenado. Y te contamos cómo el hermano de la víctima, convertido en fiscal responsable después de acusar al PRI de no permitirle avanzar en la investigación, renunció unos días antes de que Carlos Salinas de Gortari dejara la presidencia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Es el principio de 1995. Los primeros meses del sexenio de Ernesto Zedillo, que han sido una pesadilla. El aumento de las tasas de interés. En pocas semanas, desde que recibiera la banda presidencial de manos de Carlos Salinas de Gortari, el peso se ha devaluado 100% frente al dólar. Un peso devaluado más del 100%. Las tasas de interés aumentaron casi 3 veces. Para marzo tocan el 70%. La inflación, imparable. El déficit público se va por los cielos. La crisis económica es llamada en el mundo el efecto tequila y dejaría para final del año a la mayoría de las instituciones bancarias y financieras en quiebra. En enero, el presidente Clinton salva las finanzas mexicanas. Aún así, el país, de la noche a la mañana, ha entrado en recesión. Decenas de miles de familias pierden en cuestión de meses todo su patrimonio. Lo político no va mejor. El gobierno de Zedillo ha decidido, a través de su nuevo procurador, el panista Antonio Lozano Gracia, emprender la captura del subcomandante Marcos, que 13 meses antes había liderado el levantamiento zapatista en Chiapas. Bajo el nuevo liderazgo en la Procuraduría, con Pablo Chapa Besanilla, un antes gris ministerio público a cargo de las principales investigaciones, ha agregado confusión a las pesquisas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La investigación sobre el asesinato de Ruiz Massieu está atorada. Nada ha sucedido desde la renuncia de Mario Ruiz Massieu. No hay nuevos detenidos y el presunto coordinador del crimen, el diputado Manuel Muñoz Rocha, está desaparecido. Mientras todo esto sucede en México, el ya en ese momento expresidente Salinas se pasea por el mundo haciendo campaña para encabezar la Organización Mundial de Comercio. Más allá de que en la prensa mexicana, los voceros de Zedillo se han empeñado en culparle de la crisis económica. Nos dejó el país con alfileres, dicen. Otras voces lo involucran incluso en el asesinato de Colosio. Así están las cosas ese día, ese 28 de febrero, que el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue arrestado como responsable de matar a su excuñado, al exgobernador de Guerrero, y quien estaba destinado a ser el coordinador de los priistas y tal vez, decían muchos, secretario de Gobernación en el sexenio de Zedillo. Ese arresto lo movería todo en la clase política y para siempre. La pregunta de quién y por qué asesinaron a Ruiz Massieu se volvió lo menos importante. Después del arresto fueron días de escándalo. Sí, de escándalo mexicano. Y este es el episodio 2. Los 15 días que terminaron con el salinismo. Es el 27 de noviembre de 1994 en la casa de Ernesto Zedillo, presidente electo de México a unos días de tomar posesión. Quiero ser directo y claro, Diego. Ya lo hablé con Carlos y está de acuerdo. Quiero invitarte a que seas el Procurador General de la República en mi gobierno. Ese día, Ernesto Zedillo tiene claro que la Procuraduría General de la República que le heredan es un desastre.
En la investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio se ha hecho el ridículo con dos teorías que no han resuelto nada. Las confusiones en el caso del asesinato del cardenal Posadas Ocampo tienen a la iglesia enojada. En el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, las cosas están peor, con Mario Ruiz Massieu, el ex fiscal del caso y hermano de la víctima, en guerra contra el PRI y el priismo, y sin haber resuelto quién es el último responsable. Manuel Muñoz Rocha, el organizador del asesinato, sigue desaparecido. Frente a Zedillo aquel día están Carlos Castillo Peraza, presidente del PAN, Diego Fernández de Ceballos, quien había sido su rival en la contienda presidencial, y Gabriel Jiménez Remus, coordinador de los legisladores del PAN. Zedillo insiste con Diego. Tú conoces como nadie los problemas de la justicia mexicana, Diego. Prometo total independencia. Haz lo que tengas que hacer. Sería un símbolo de unidad en el país, y eso necesitamos. Castillo Peraza interviene. Es buena idea, Diego. La Procuraduría está hecha a pedazos. Nadie como tú para arreglarla. Yo confío en la independencia que promete el presidente electo, y si no, pues se la vamos a exigir. Diego Fernández de Ceballos quiere prender un puro. Guarda unos minutos de silencio. Ernesto, te agradezco mucho lo que me dices, pero no puedo aceptarlo. Se leería como que no hubo contienda, que no hubo competencia, que todo estaba arreglado y que me estás dando un premio de consolación. Otra vez, gracias, pero para mí es una cuestión de honor. El presidente electo y los panistas insisten, pero pronto se dan cuenta que no hay manera. Diego les ha dicho que no. Al final de la reunión, Fernández de Ceballos sugiere a Rafael Sánchez Miranda, un priista que había trabajado en la Secretaría de Gobernación. Castillo Peraza lo toma del brazo y le dice: no te preocupes, ya anticipábamos que sería difícil convencerte. Pensamos en alguien más. Antonio Lozano Gracia. Antonio Lozano, otro panista con experiencia legislativa. Gran elección. Y entonces Diego da por terminada la reunión. Es 20 de febrero de 1995, unos días antes del arresto de Raúl Salinas de Gortari. El Procurador General de la República es, tal y como le recomendaron los panistas a Zedillo, Antonio Lozano Gracia. Lozano ha nombrado a Pablo Chapa Besanilla, quien hasta el final del sexenio era director de averiguaciones previas en la PGR, como el encargado de los casos más polémicos. Ese 20 de febrero, Antonio Gándara Terrazas, oficial mayor de la Procuraduría, el encargado de manejar el dinero, se reúne en su oficina con la hija de Fernando Rodríguez González, aquel que conocimos en el episodio 1, el que había confesado organizar el operativo para matar a José Francisco Ruiz Massieu. Ahí le da, con autorización de Lozano y por petición de Chapa Besanilla, $500,000 en efectivo. Dicen ellos, el dinero necesario para vencer la resistencia del testigo a declarar con la verdad. En los meses siguientes, la Procuraduría pagará $300,000 a un nuevo abogado de Rodríguez, y en esos mismos días ordenó la liberación de las cuentas de banco y las propiedades de Rodríguez. ¿Qué ha dicho este hombre que vale tanto? 5 días antes de aquella entrega, a las 7 de la tarde en Almoloya de Juárez, el hombre que le había contado todo, según él, al equipo de Mario Ruiz Massieu, hace una modificación a su historia que ha puesto a temblar al sistema político mexicano. No, dice Rodríguez, no era Abraham Rubio Canales y algunos políticos priistas los que le daban la orden y el dinero a Muñoz Rocha para matar a Ruiz Massieu. No. Eso lo había dicho porque a golpes y torturado, Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y subprocurador de la República, le había ordenado no mencionar el nombre del verdadero culpable. Porque meses antes Muñoz Rocha ya le había ordenado inculpar falsamente a Rubio Canales. Ahora, decía Rodríguez González, podría decir la verdad porque el licenciado Chapa había sido honesto y amable con él. Y el hecho de que Manuel Muñoz Rocha no apareciera y lo hubiera abandonado a su suerte, le dejaban claro que lo habían engañado y traicionado. Frente a Pablo Chapa y frente al Ministerio Público, contó la historia que, dice ahora, Muñoz Rocha realmente le había contado y que él de alguna manera había vivido.
En algún momento del mes de marzo del año 1993, se habían reunido los hermanos Carlos, Raúl y Adriana Salinas de Gortari con su padre, Raúl Salinas Lozano, y habían decidido que era necesario eliminar físicamente a José Francisco Ruiz Massieu, matarlo. Desde aquella reunión, se había decidido que fuera Raúl el encargado. Y había sido Raúl quien había llamado a Muñoz Rocha, a quien conocía de los tiempos en que ambos estudiaban ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. La razón, se dijo en esa reunión, contaba Rodríguez, era porque atentaba contra el proyecto de modernidad. Estorbaba el proyecto salinista. Contó más. Dijo que el dinero para financiar el asesinato de Ruiz Massieu era entregado al organizador del atentado, a Muñoz Rocha, por Justo Ceja. Esos intercambios se hacían en casa de Raúl Salinas de Gortari y él mismo había visto alguna vez a Ceja entrar a esa casa. Nada más que Justo Ceja era el secretario privado del presidente de México, Carlos Salinas, en esos tiempos. Es con esa declaración que Chapa Besanilla acude al mismo juez que había escuchado de Rodríguez la otra historia y consigue la orden de aprehensión ahora contra Raúl Salinas de Gortari. Y claro, una orden de presentación contra Mario Ruiz Massieu por el cambio de versiones. Nada pide contra el resto de la familia, ni contra Justo Ceja, pero esa declaración es el pilar de la orden de arresto contra Raúl. Y eso lo sabe Carlos Salinas de Gortari. Y sabe que en cualquier momento pueden llegar más órdenes de aprehensión. Es muy temprano la mañana del 1 de marzo de 1995. No han pasado ni 24 horas desde que Raúl Salinas de Gortari fuera arrestado. Carlos Salinas toma su café en la casa de Tlalpan que construyó siendo presidente y donde ahora vive. Recibe una llamada telefónica que lo alerta de lo que Pablo Chapa Besanilla acaba de decir en la radio. Ahí, a Gutiérrez Vivó, al más escuchado en aquellos tiempos. Chapa ha dicho que José Francisco Ruiz Massieu había sido asesinado por oponerse al grupo salinista. Salinas toma el teléfono, marca a la radio. Apenas permite que Gutiérrez Vivó le dijera buenos días para emprenderla contra el fiscal. Es absurdo e inverosímil que alguien de la familia Salinas estuviera en contra del progreso político que significaba Ruiz Massieu. Era un modernizador dentro del programa de modernización que yo impulsaba. Y para que no haya dudas, dice exaltado: yo fui el principal promotor de Ruiz Massieu. Con él hicimos el proyecto carretero más ambicioso del país, la Carretera del Sol. Los apoyos fiscales a su gobernatura fueron los más importantes del país. Terminada su gobernatura, lo nombré al frente del Infonavit. Yo promoví ante las instancias del PRI su designación como secretario general durante la campaña de Zedillo. Gutiérrez Vivó pregunta detalles sobre la acusación contra su hermano. Salinas dice que hay un proceso judicial en marcha y que aunque puede, no va a hablar por el momento. Termina la entrevista. Carlos Salinas sonríe. Puede ganar la batalla. Marca Televisa y entra en el programa de Guillermo Ortega, Al Despertar. Y ahora, eufórico, el expresidente le recita el mismo discurso que a Gutiérrez Vivó. Salinas cuelga y se celebra. El ataque, piensa, es la mejor defensa. Pero en las siguientes horas las cosas no siguen igual. Marca a dos conductores de radio que considera cercanos, a Eduardo Ruiz Gili y a Pepe Cárdenas. Ambos se niegan a entrevistarlo. Las filtraciones desde la oficina de Chapa Besanilla inundan la radio y la televisión. Las acusaciones nuevas involucran a los Salinas y al proyecto salinista. En esas horas se entera de que otro de sus hermanos, Sergio, acaba de renunciar a su trabajo en el gobierno de Morelos por supuestas razones personales. Y también le informan que Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima, primer investigador responsable del asesinato, ha sido citado para declarar como sospechoso de haber manipulado la investigación que encabezó desde el día del asesinato. Las malas noticias, de repente, se acumulan. En Estados Unidos, Leo Panetta, jefe de gabinete de la Casa Blanca,
dice a Reuters que Washington no ha retirado su apoyo a Salinas para presidir la Organización Mundial de Comercio, pero que eso puede cambiar. En este momento continuamos apoyándolo, aunque obviamente esto tiene algún impacto, dice Panetta. Es una señal, piensa Salinas. Y aunque apenas hace unos días él había dicho que seguía entusiasmado con la idea de presidir la organización, redacta un comunicado que dice: en días pasados hice saber que había optado por retirar mi candidatura a la dirección de esa organización. Hoy lo hago formal. Nuevamente enfatizo que el consenso es la vía para resolver esta situación. Agradezco a los países que ofrecieron su apoyo y su estímulo. Carlos Salinas de Gortari decide que es hora de cerrar ese frente de batalla y concentrarse en el que importa: emprender el combate para dejar a salvo su prestigio y el nombre de su familia, los Salinas de Gortari. Es ese mismo 1 de marzo de 1995. Son las 3 de la tarde. Muchos kilómetros lejos de Tlalpan, donde Carlos emprende la batalla mediática, en Almoloya de Juárez, en el penal de alta seguridad que construyó su hermano, Raúl Salinas de Gortari tiene su primer encuentro con la fiscalía y con el juez. El secretario de juzgado lee las acusaciones en su contra y las declaraciones de testigos que lo señalan. Los abogados tuvieron la imputación el día del arresto y han preparado un texto que Raúl lee. Que soy inocente de los cargos que se me imputan y que rechazo los casos y las acusaciones que se me hacen. Para ello quiero dar una amplia explicación que muestra primero que no existía ningún motivo para atentar contra la vida de mi amigo y compadre, José Francisco Ruiz Massieu. Y me voy a permitir declarar para mostrar que rechazo el motivo que se expone en la acusación contra mí de que José Francisco estuviera en contra de lo que en esa acusación se denomina el proyecto salinista. Y voy a mostrar, para rechazar categóricamente este argumento como motivo del delito, que las personas que se citan como miembros de la familia Salinas tenían de distinta manera buenas relaciones con el hoy occiso José Francisco Ruiz Massieu. Esos primeros minutos terminan con Raúl diciendo: no hay, pues, ningún antagonismo ni diferencia, sino al contrario, coincidencias permanentes en el proceso de modernización llevado a cabo por el presidente Salinas. A esta declaración política, Raúl aumenta muchos minutos, muchas hojas leídas, 3, 4 decenas. Intenta desarmar cada uno de los puntos específicos de la acusación. Rebate fechas, lugares, conversaciones contenidas en la acusación que él califica como falsas. Reconstruye su historia personal y política, la de José Francisco, la de su hermano Carlos, la de la familia. Entrega documentos, cartas a José Francisco, a él, boletos de avión para demostrar cuándo estaba en México o en otra parte. Fotografías. Es la 1 de la mañana del 2 de marzo. Han pasado 10 horas desde que inició la audiencia y toca al Ministerio Público hacer algunas preguntas. Ninguna que no hubiera contestado Raúl en su declaración. Con algunas pausas, el proceso termina poco más de 24 horas después de haber comenzado. El juez no lo duda. Raúl permanecerá en prisión en Almoloya hasta que sea momento del juicio. Es la madrugada del 3 de marzo de 1995 en Monterrey. Llueve, hace frío. En el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo permiten que aterrice un avión privado. Es un Sabre Liner para 12 personas. Toca tierra y se dirige a un hangar al lado de la terminal comercial. Del avión se baja primero el general Genaro Vázquez, Estado Mayor Presidencial, jefe de seguridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas baja detrás de él. Afuera del hangar los espera un vehículo que ambos abordan. En medio de la neblina y la lluvia que no deja de caer, cruzan Apodaca, llegan a Monterrey
y se dirigen hacia San Bernabé, un barrio popular al norte de la ciudad, uno de los más beneficiados por el programa Solidaridad. Ahí donde años antes había arrancado aquel programa, el programa estrella del expresidente durante su mandato. Unos 40 minutos después de haber aterrizado, el automóvil se detiene frente al número 8716 de la calle Tritón. Baja el general y abre la puerta a Carlos Salinas de Gortari. Se tarda, pero por fin abre el candado Rosa Ofelia Coronado, líder en aquel barrio que había visto de lejos a Salinas en los eventos de promoción de Solidaridad en Monterrey. Buenas noches, Rosa. Señor presidente, buenas. ¿Qué hace aquí? Salinas tiene una chamarra de piel con abultada borrega en el cuello, que es enorme. Se le ve cansado, los ojos más pequeños de lo que ya los tiene. Rosa no puede creer lo que está pasando. ¿Podemos pasar? Claro, pase, pase. Salinas entra a la pequeña estancia y le explica a su anfitriona que quisiera pasar unos días ahí, que el gobierno del presidente Zedillo lo está atacando injustamente y quisiera estar ahí, en la casa de ella, para hacer un ayuno. Rosa le prepara un café caliente que el presidente y el general agradecen. Pues tengo esta habitación, señor presidente. Lo lleva a un cuarto muy pequeño, 3x3. La cama está limpia, las sábanas recién cambiadas, el buró vacío, como si lo esperara. Gracias, Rosa. Lo dejo descansar, es muy tarde. Le voy a pedir una cosa, Rosa, por favor. Vengo a hacer un ayuno de protesta. Le pido no me haga nada de comer. Es más, si puede, saque toda la comida de la casa. Vacíe el refrigerador mañana temprano. Serán solo unos días. Rosa dice que sí. El general sale de la casa y toma el automóvil. Salinas de Gortari se sienta en la cama. Intenta dormir, pero no lo logra. Llega la mañana y en la Ciudad de México comienza a correr el rumor. Salinas está en Monterrey. Va a dar una conferencia de prensa. Se saturan los vuelos, periódicos, radios, televisoras. Todo mundo manda reporteros rumbo a la capital de Nuevo León. A mediodía se confirma. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, va a hablar con la prensa en la colonia San Bernabé, en Monterrey. Al mismo tiempo, afuera de la casa de Rosa Ofelia se empiezan a reunir vecinos que echan porras al expresidente. A las 2:30 en punto, se le permite a una parte de la prensa entrar a la casa. La imagen es surrealista. El hombre hasta hace 3 meses más poderoso del país, el candidato a dirigir la Organización Mundial de Comercio, está sentado en una cama de una casa en uno de los barrios más pobres de Nuevo León. En el buró ahora hay fotos de los hijos de Salinas. La cama está hecha. Salinas anuncia un ayuno temporal y pone condiciones. Es por una cuestión de honor personal que se aclare esta información que se ha dejado difundir en el sentido de que no hubo un apoyo adecuado o libertad en el trabajo del fiscal especial para investigar a cualquier persona en lo que se refiere al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Los periodistas preguntan sobre el arresto de su hermano, Raúl Salinas de Gortari. El expresidente dice que no hará más comentarios que los hechos en días pasados y que eso, el arresto, es parte de un proceso en curso y que por lo pronto no dirá nada más. Después sale a la calle. Quiero afirmar que he sido objeto de una campaña de hostigamiento y falsedades. Se me ha querido culpar de errores por mí no cometidos, pero lo peor es pretender señalar encubrimiento en la investigación sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio. Inaceptable. Podría en esta ocasión hablar de traiciones, deslealtades y cobardía. Gracias por venir, los aprecio mucho. Ese mismo 2 de marzo de 1995, el presidente Zedillo se ha subido a un autobús para hacer una gira por varios municipios de Tlaxcala. Lo acompañan un par de columnistas, reporteros de su confianza y algún corresponsal extranjero. Zedillo parece estar de buen humor.
Su escolta permite que por turno los periodistas conversen con él. ¿Qué opina, señor presidente, de lo que ha dicho Carlos Salinas en la prensa en estos días? Bueno, que mientras yo trabajo, el licenciado Salinas reacciona. Los acompañantes de Zedillo traducen para los extranjeros la expresión. Les explican el sentido de las palabras del presidente. Zedillo les dice que no quiere hablar mucho del asunto Salinas, pero es lo único en la mente de los periodistas. ¿Es esto un típico rompimiento sexenal? El presidente Salinas fue un reformador que logró importantes cosas para el país. Aunque, como es normal, en la labor de gobierno no todo sale bien. Yo me siento orgulloso de haber participado en su gobierno. Cuando hacen alguna parada, los pobladores rodean el camión al presidente, inundan el ambiente con un grito. Se ve, se siente, Zedillo es un valiente. Se ve, se siente, tenemos presidente. Salinas no cree que usted lo respete, presidente. Yo no pretendo manchar a mi antecesor. En todo caso, quien lo ha manchado es Raúl Salinas. Y en ese caso, como en cualquier otro, se actuará conforme a la ley. Y será el Poder Judicial quien determine si se cometió o no un delito. Le preguntan sobre la acusación de Salinas de que la crisis económica fue culpa de este gobierno y no del que salió hace 3 meses. Zedillo evita la discusión. Lo que importa hoy es replantear las metas económicas y en un marco de unidad, reforzar el problema del ajuste que estamos haciendo. Zedillo termina cansado. Todas las preguntas, todo el interés de los periodistas tienen que ver con los Salinas de Gortari, con Raúl, con Carlos. Habla con sus más cercanos. Hay que hacer algo. ¿Qué dice Lozano? En todo el trayecto lo ha acompañado el gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, quien había sido funcionario del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La gira acaba tarde. Antes de partir rumbo a la Ciudad de México, un reportero le pregunta a Álvarez Lima si aquellos que han sido identificados con el salinismo viven un conflicto de lealtades. No hay mayor priismo que la respuesta de Álvarez Lima. No, recuerden que la única lealtad es con el pueblo. Es la noche del 2 de marzo de 1995. La misma noche que Carlos Salinas vuela hacia Monterrey para iniciar su ayuno, su huelga de hambre. Es la noche del 3 de marzo de 1995. Ha pasado un día desde que Carlos Salinas llegó a la casa de Doña Rosa. Desde el aeropuerto de Monterrey despega hacia la Ciudad de México el avión Falcon 900, matrícula XARGB, propiedad de la compañía Maseca. En él va Carlos Salinas de Gortari. Oficialmente en ayuno temporal en protesta, por lo que el gobierno ha dicho es su responsabilidad en la crisis económica que vive el país. Y por la insinuación desde la Procuraduría que fue él quien obstaculizó la investigación del caso Colosio, en el que ahora ha resultado detenido Otón Cortés como supuesto segundo tirador, dando una vuelta de 180 grados al caso. Y por supuesto, también en protesta por el arresto de su hermano como responsable intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Salinas ha recibido un mensaje en la casa en donde se ha refugiado. El gobierno de Zedillo quiere hablar con él. La negociación será con Luis Telles, quien había trabajado con el gobierno de Carlos Salinas en la Secretaría de Agricultura y después como asesor económico. Zedillo lo tiene como jefe de la oficina de la presidencia. Esa misma noche, Salinas ve a Luis Telles y le plantea las condiciones que ya ha mencionado en público desde el día en que arrestaron a su hermano. Para esa hora, la persecución contra el salinismo ha acumulado un agravante. En el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, han detenido a Mario Ruiz Massieu, el hermano de la víctima, el concuño del presidente y de Raúl, que al pasar por la aduana le encuentran más de $40,000 en efectivo, cuando había declarado que solo llevaba 9,000. Desde sus primeras declaraciones afirma que el dinero es suyo y no solo eso. Informa al gobierno estadounidense que tiene una cuenta de banco con poco más de $9 millones en Houston. Dinero que él dice, eso dice Mario, pertenece a su padre y a su hermano. Sí, a José Francisco Ruiz Massieu.
y que había sido José Francisco Ruiz Massieu que le había dicho en diciembre de 93 que había que sacar el dinero del país porque venían tiempos de inestabilidad. Es el 4 de marzo de 1995, son las 4:30 de la tarde. Han pasado 4 días del arresto de Raúl Salinas y un día del ayuno de su hermano, el expresidente de la República. Durante el día se ha visto llegar e irse varias veces a la casa de Rosa Ofelia Coronado, en la colonia San Bernabé de Monterrey, Arturo Warman, hombre de confianza de Salinas de Gortari y secretario de Agricultura con el presidente Zedillo. A esa hora, Warman y Salinas salen a la calle donde hay una multitud que vitorea a Salinas. Salinas se pone en posición de firmes. Todos cantan el himno nacional. Dice Salinas: he sido informado por Arturo Warman, enviado del presidente Zedillo, que el Procurador General de la República hará en breves momentos una precisión categórica de mi apoyo irrestricto a la investigación sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio. Con ese reconocimiento público se reafirma mi compromiso con la verdad. Primera condición cumplida. Salinas continúa: asimismo, los que tuvieron bajo su responsabilidad el manejo financiero del país en diciembre de 1994 presentarán con veracidad los hechos sucedidos. Segunda condición cumplida. Salinas anuncia que con eso termina su ayuno temporal y reitera su lealtad a las instituciones de la República en su trabajo a favor del pueblo de México. Se refiere a la multitud que lo celebra. A ustedes, mi más profundo agradecimiento por su hospitalidad entrañable. Salinas, Salinas. A las 6 de la tarde en la Ciudad de México, en el auditorio de la Procuraduría General de la República, Antonio Lozano cumple. Informa que tiene en sus manos cartas de los 2 fiscales del caso Colosio anteriores a Pablo Chapa, que le indican, sin dudas, que tuvieron toda la libertad para actuar y que el presidente Carlos Salinas nunca obstaculizó su trabajo. Afirma que el nuevo fiscal Chapa Besanilla tampoco tiene ni un solo indicio de que Salinas haya obstaculizado el trabajo de investigación en el caso Colosio. Ese día, sin embargo, ni Lozano ni Salinas hablan de Raúl Salinas de Gortari o del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La Procuraduría General de la República sí emite un comunicado horas después que se pierde en las páginas interiores de los diarios, en donde afirma que tiene suficientes pruebas para presumir la responsabilidad en el crimen del hermano del presidente, pero que no tiene un solo indicio de que el expresidente estuviera involucrado, más allá de aquello que había contado Fernando Rodríguez, pero que ahora parecen olvidar. Es el 9 de marzo de 1995. Es el día que Otto Granados, amigo y exdirector de comunicación social de Carlos Salinas de Gortari, llega a la casa de Ciudad de México del exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, donde Ernesto Zedillo ha convocado en 2 grupos a los gobernadores del país. En uno de esos grupos ha concentrado a los más salinistas. Otto sabe cómo su exjefe promovió e hizo crecer a Ernesto Zedillo. Duda en asistir a la reunión porque, según le ha dicho amigos, nadie desde hace muchas décadas había iniciado un linchamiento tan salvaje contra su antecesor como lo ha hecho el ahora presidente. Pero ahí está, sin hacer comentarios, molesto. A ellos esa noche, Zedillo les dice que desde el inicio de su gestión le había entregado la más absoluta autonomía a la Procuraduría General de la República y que por eso había designado a un panista después de que otro panista declinara. Cuenta Zedillo que antes del arresto de Raúl, Lozano Gracia y Chapa Besanilla le habían llevado a Los Pinos un voluminoso expediente y que él lo había compartido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Vicente Aguinaco, para pedir opinión. La conclusión había sido que había elementos suficientes para arrestar al hermano del expresidente y que por eso él había dado su permiso
su anuencia para lo que sucedió el 28 de febrero. Mucha autonomía, dice Otto después de la reunión a sus cercanos. El presidente Zedillo les dice a los gobernadores más cercanos a Salinas: mientras el expresidente se aleje y no contribuya a una crisis política, con él no habrá problema. Después de esa reunión, todos los gobernadores del país reciben un oficio de la Secretaría de la Contraloría, la que vigila los recursos del gobierno, pidiéndoles información de cualquier propiedad, inversión o presencia que tuviera Raúl Salinas de Gortari en cualquiera de sus estados. El 11 de marzo de 1995, Carlos Salinas de Gortari y su esposa toman un avión que los lleva a Boston. Unos días después aparece una nota en las planas editoriales del Wall Street Journal, donde el autor cuenta que Salinas de Gortari, ya en Estados Unidos, le ha dicho que la familia va a tener que resignarse, que lo único que pide es un juicio justo, pero que su hermano pasará algún tiempo en la cárcel. Dice el texto del Wall Street Journal que Carlos Salinas se dedicará a escribir un libro para contar lo que, según él, fue una historia de éxito. Pasarán muchos años antes de que Carlos Salinas de Gortari regrese a México, pero no tantos como los que Raúl, su hermano, pasará en la cárcel con 7 procesos penales en su contra. En nuestro próximo episodio, mucho dinero y una osamenta. Muchas gracias por escucharnos. Puedes seguir Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Si prefieres tener acceso preferente a los nuevos episodios y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music, incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. O también te puedes suscribir a Wondery Plus en Apple Podcast o descargar la app de Wondery para tener acceso preferencial y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. The Wondery es el episodio 2 del asesinato de Ruiz Massieu. No podemos estar seguros de que las conversaciones de las que le contamos en este y todos los episodios sean exactamente como ocurrieron, pero todas están basadas en investigación histórica, libros, investigación periodística o en archivos judiciales. Agradecemos particularmente a Proceso el acceso a sus archivos. Escándalo Mexicano es una serie producida por Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora. Los 4 episodios del asesinato de Ruiz Massieu fueron investigados y escritos por mí. María Scherer, Salvador Camarena y Galia García para Fox son los editores del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y encargada de verificar los datos. Rosana Díaz es la asistente de Así Como Suena. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radboom y Marshall Louis de Wondery.